Carta de San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 3. Dice así la palabra del Señor: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, está hablando del anticristo, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste. Bueno, primeramente está hablando de Cristo. Estamos hablando que Cristo dice que nadie os engañe, que el Señor no viene hasta que se manifieste. Primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hasta entonces aparece Cristo. Ese es el significado del versículo. Lo repito. Está diciendo el apóstol San Pablo con respecto a la venida del Señor que nadie os engañe, porque no vendrá hasta que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Padre nuestro, te pedimos sabiduría en esta hora. Habla nuestras vidas. Te suplicamos, Señor, que haya paz en nuestro espíritu, para que tu palabra pueda llegar hasta lo más profundo de nuestro ser. Que seamos edificados, Padre, con ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntense, por favor. Una de las preguntas más frecuentes que se me formulan es la siguiente: ¿qué tan cerca estamos del arrebatamiento? Me lo preguntan muchos, o si no, la pregunta más específica es: ¿cuándo será el rapto? Mi respuesta casi siempre es: bueno, no sabemos cuándo, yo no lo sé, yo no sé cuándo, pero lo que sí puedo decirle es que está cerca. No sé cuándo, pero puedo afirmar que está cerca. Y como este es el tema que tenemos hoy, estudiando, analizando, viendo, hay una palabra que el Espíritu Santo trajo a mi mente, y es la palabra engaño. Engaño. Siempre ha habido engaño, todo el tiempo ha habido engaño. Estamos hablando espiritualmente, bíblicamente, doctrinalmente. Desde que surge la iglesia, surge en medio de muchas controversias de engaño. Recordémonos que es una de las técnicas más efectivas de Satanás, el engaño. La mentira y el engaño, la mentira y el engaño son las dos técnicas más usadas por Satanás y que le han dado mucho resultado. Pero bueno, el asunto está que nunca como hoy, todos los analíticos bíblicos hablan que nunca como hoy el engaño se ha desatado. Se ha desatado. Y cuando nosotros vemos, los que conocemos un poco la escritura, porque el problema está que la Biblia es como el catalizador espiritual. El catalizador por donde debe pasar todo. Y por eso yo siempre estoy afirmando: todo lo que escuchamos y todo lo que vemos tiene que pasar a través de la Biblia. Y si la Biblia no lo aprueba, aunque se vea bonito, tenemos que desecharlo. Aunque se vea llamativo, tenemos que desecharlo porque no está en la Biblia. Hay muchas cosas que vemos en las iglesias, muchas cosas que oímos desde los púlpitos, pero aunque se oiga bonito y aunque se vea bonito, si no está en la Biblia, tenemos que desecharlo. Ejemplo, por ejemplo, muchas veces, y lo digo esto como un ejemplo nada más, me han preguntado que cuándo vamos a tener niñas danzando al estilo hebreo acá, con vestidas así como hebreo. Les digo: nunca. ¿Y por qué nunca, pastor? Porque no está en la Biblia. No lo encontramos en el libro de los Hechos, no lo encontramos en ninguna de las cartas de San Pablo que hubiera ese tipo ¿qué diríamos? De alabanza o de lo que sea dentro de la iglesia del Señor. Entonces,
Es decir, se ve bonito, las muchachitas con sus panderos, con su montón de listones y dando vueltas y revoloteando, y las niñas inocentes, etcétera. Se ve bonito, pero no es bíblico. No es bíblico. Y no estoy hoy para mencionar todo lo que no es bíblico, pero el asunto está que todo tiene que pasar por la palabra. Y hoy, más que nunca, estamos siendo bombardeados por el engaño. Por el engaño y una iglesia emocionalista. Una iglesia emocional, santurrona de afuera. Santurrona de afuera, pero no de adentro. Y lo que el Señor más busca es lo de adentro, no tanto lo de afuera. Tanto así que, por ejemplo, cuando el Señor mandó a ungir a David, cuando el Señor mandó a ungir a David, y llegó Samuel a la casa de Isaí, y le dijo que mandara a traer a sus hijos. Desde que vio al primero que era alto y fornido, dijo: este es, y empezó a preparar el cuerno para ungir al primer hijo de Isaí. Y entonces vino el Señor y le dijo: detente, porque no es ese. Señor, pero si se ve que tiene todo, sí, pero no es ese, porque tú estás viendo lo de afuera, pero yo veo lo que hay en el corazón, le dijo el Señor. Aleluya. Y mandó a traer al segundo, y de igual manera pensó que era ese, y el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, y ninguno era. Por último le dice: mira, le dijo, no te queda nada más, le dijo. ¿Cómo no? Le dijo, tengo uno, pero ese es medio chifladito, le dijo. Ese allá lo tengo allá pastoreando las ovejas, porque ese solo cantando pasa, le dijo. Y ese se agarra con los osos y se agarra con los leones, etcétera, etcétera. Mirá, le dijo Samuel: anda a traerlo, porque no nos vamos a sentar a comer con esta gran hambre que tenemos. No vamos a comer hasta que cumpla la misión que el Señor me ha enviado. Y manda a traer a David. Manda a traer a David. Y cuando viene David, que ahí viene el muchacho alegre, contento, jovencito, y le dijo el Señor: ese es, úngelo, porque este es. Entonces, prácticamente nosotros estamos en la misma situación, que vemos lo de afuera y no vemos nuestro interior. Nos cuidamos de lo de afuera y no cuidamos de nuestro interior. Entonces estoy hablando de engaño, de engaño. Y por eso hoy, en este primer mensaje o segundo mensaje de este tema, saben ustedes que a lo largo y ancho de la Biblia encontramos el concepto de apostasía. Apostasía. La palabra apostasía significa acción de rebelarse. Eso significa apostasía, acción de rebelarse, de renunciar, de abandonar, de alejarse de algo que uno ha creído. Eso es apostasía. Y este es el punto para mí crítico hoy de las Escrituras. La mayoría de predicadores, la mayoría de evangelistas, la mayoría de iglesias han abandonado lo que es doctrina. Le han dado lugar al salto, le han dado lugar al brinco, le han dado lugar al caer al suelo, le han dado lugar a vomitar cuando oran por ellos, le han dado lugar a muchas cosas, pero han dejado la doctrina, y lo que nos puede mantener firmes y estables en el camino del Señor es la doctrina, la palabra de Dios. Aleluya. Así que la doctrina ha sido reemplazada por buenos grupos musicales, ha sido reemplazada por cantantes, ha sido reemplazada por luces, ahora tienen hasta humos que salen de los escenarios. Diversión y entretenimiento. Aleluya. Y hay iglesias donde a la palabra no se le da tiempo. Se le da más tiempo a la saltadera y se le da más tiempo a la brincadera, y no hay tiempo para la palabra. Yo quiero que ustedes entiendan que en esta iglesia lo más importante es la palabra. Aleluya. Si quieren entretenimiento, dicen que por ahí hay un circo. Ahí hay un circo para entretenerse. Quieren entretenimiento, ahí está una feria para entretenerse. Pero aquí venimos a oír palabra de Dios.
Ahora bien, la palabra apostasía se deriva directamente del griego. Ustedes saben que el Nuevo Testamento se escribió en griego, ¿no? En griego, en el idioma griego. Y significa simplemente estar lejos. En otras palabras, usted puede estar aquí, pero estar lejos. Por eso algunas veces yo les pregunto a ustedes, ¿están aquí? Porque pueden estar aquí y estar lejos. Su mente estar en otro lado. Y nuestro cuerpo, alma y espíritu deben estar presentes cuando estamos en la casa de Dios. Todo mi ser debe alabar a Dios. Aleluya. Así que significa estar lejos, haberse alejado de algo. ¿Se han fijado ustedes que cómo comienza nuestro alejamiento? Que cuando estamos bien con Dios nos sentamos en las primeras sillas. Yo siempre digo que los que se sienten en la primera silla es porque no quieren estar distraídos, quieren estar oyendo palabra del Señor. Pero a medida se van alejando, se van alejando, se van alejando, hasta que llegan casi pegados a la pared. Ya cuando están pegados a la pared porque están bien cerca de estar en el pasillo. Y cuando están en el pasillo están cerca de estar afuera y luego al mundo. Aleluya. Aleluya. La palabra pues, apostasía, en el Antiguo Testamento, que aparece muchas veces. Y esta es una triste realidad. Porque en el Antiguo Testamento la palabra apostasía en el pueblo de Israel era una palabra para representar la rebelión del pueblo de Israel, rebelión contra el pueblo de Israel. Siempre voy a decirlo, no es lo que yo piense. Algunas veces, pastores, que yo pienso es que no me importa lo que usted piense. Pastores, que yo digo, no me interesa lo que usted diga, me interesa lo que dice la palabra de Dios. Es que no tengo derecho a pensar, sí, piense, está bien. Tengo derecho a opinar, opine. Pero para mí lo importante es la palabra. ¿Están entendiendo en esta hora? Aleluya. Ese apartarse en el pueblo de Israel, rebelión, era apartarse de la palabra de Dios. Yo creo que el Espíritu Santo les da testimonio a ustedes que la gente hoy está alejada de la palabra de Dios. Si yo preguntara cuántos versículos, cuántos capítulos de la Biblia ustedes leyeron esta semana, ¿cuántos capítulos de la Biblia leyeron esta semana? No me lo diga, porque se nota y se siente que no hay palabra. Pero si les pregunto cuántas veces abrieron el teléfono para ver TikTok, para ver YouTube o para ver cualquier tontera, lo abrieron cantidad de veces. Aún ahí va en el récord de su teléfono cuántas horas pasó metido en el teléfono, cuando la palabra del Señor dice que aquel que medita de día y de noche en esta palabra hará prosperar su camino y todo le saldrá bien. Aleluya. Si alguien no le dice estas verdades, yo tengo que decírselas. Hay que meditar en la palabra, estar en la palabra, por nuestro propio bien. Cuando nos apartamos de la palabra de Dios, no vamos a poder distinguir entre lo que es y lo que no es. Cuando nos apartamos de la palabra de Dios, somos propensos al engaño. Los que son engañados son los que no conocen la palabra de Dios. Pero los que conocen la palabra de Dios son estables, son firmes, son sólidos. Los que conocen la palabra de Dios. Rebelión es apartarse de su voluntad. Y hoy yo veo ese espíritu de rebelión, donde sabemos cuál es la voluntad de Dios y terminamos haciendo lo que a nosotros nos da nuestra regalada gana, apartándonos de la voluntad de Dios, alejarnos de su presencia. En esa presencia que hay plenitud de gozo. Es increíble, pero cuando estamos en la presencia del Señor, nosotros andamos gozosos, no andamos con la cara larga de caballo. Pero cuando no estamos en la presencia del Señor, la cara así la andamos, mira, que reventamos por cualquier cosa. Aún llegas a tocar a tu mujer, ahí está en la cocina y está lavando los trastes. No me toque. Como que está tocando un nopal, usted sale disparado con el pelo parado.
Aleluya. Cualquier parecido es pura coincidencia. Por no pasar, pero cuando está en la presencia del Señor, el flaquito se acerca, está lavando los trastes, los platos, llega. ¿Qué tal, mi amor? Aleluya. Y sigue lavando. No me lo manda a chapalear. ¿Por qué le pone rojo, hermano Benítez? No se preocupe. Entonces, es decir, cuando no pasamos en su presencia no hay gozo. Cuando no pasamos en su presencia hay incertidumbre. Cuando no pasamos en su presencia hay congoja. Cuando no pasamos en su presencia hay depresión. Cuando no pasamos en su presencia hay estrés. Cuando no pasamos en su presencia hay tristeza, hay desaliento, hay incredulidad. Pero cuando pasamos en su presencia hay alegría, hay gozo. ¿Y por qué tanta alegría? ¿Y por qué tanto gozo? Simplemente porque estoy consciente de que tengo un Dios real, un Dios poderoso y que está de mi lado. Aleluya, aleluya. Bueno, cuando la persona se aparta del Señor, ¿sabe a dónde termina? ¿Recurriendo a dónde? A la idolatría. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel, porque la falta de su presencia está acompañada de idolatría, inmoralidad. La persona que se aparta de Dios y que sale de su presencia cae en la inmoralidad, en el egoísmo, en la injusticia social, en la violencia. Y tal como acontecía con Israel, tarde o temprano le llegaba el juicio. Y de igual manera, tarde o temprano, si sales de la presencia, te llegará juicio. Aunque ese juicio tal como lo dice, es para bien. Es para bien, no es para mal. El juicio llevaba a Israel al arrepentimiento, a reconocer que Él era Dios. Cuando venían los madianitas, los moabitas, y venían y se robaban toda la cosecha, y venían y los esclavizaban, el pueblo de Israel clamaba y decía: Señor, hemos pecado, ven de nuevo, auxílianos. Y Dios los perdonaba. Es decir, el juicio traía restauración. Y los procesos de Dios y los tratos de Dios así son. Cuando Dios te trata así, cuando Dios te soca la pita, es porque te ama mucho. Dios te pone enfermedades, Dios puede permitir que te lleguen enfermedades, Dios puede permitir que el cielo se oscurezca sobre ti, que no haya lluvia, etcétera, etcétera, pero es para tu bien. Alaben a Dios, pues. Ahora, cuando llegamos al Nuevo Testamento, la palabra apostasía, ya sea como sustantivo o como verbo, aparece 11 veces. La palabra apostasía. Por supuesto, no siempre está relacionado con el tema del fin del mundo, no. Y a nosotros hoy lo que nos interesa son aquellas veces donde aparece la palabra apostasía relacionada con el fin de los tiempos. Ahí es donde me interesa hoy que entremos a estudiar este tema. De hecho, yo diría que la apostasía es, una marca distintiva del tiempo final. Cuando digo esto, estoy diciendo que no debemos de alarmarnos ni asustarnos por la apostasía. Entre más apostasía veamos, más levantemos nuestras manos, más erguidas vuestras cabezas, porque la salvación está cerca. Aleluya. Cuando vemos a nuestros cantantes disque cristianos en el Vaticano besándole la mano al Papa, cuando vemos a nuestros cristianos apoyando movimientos de homosexualismo, cuando vemos a nuestros grandes líderes en ciertas actividades dudosas, simplemente glorifiquemos a Dios, porque todo se tenía que cumplir. Aleluya. Aleluya. Es decir, si no se estuviera dando, prácticamente Cristo estuviera muy lejos de venir. Pero al ver todo lo que estamos viendo, Cristo está cerca. Veamos algunos pasajes. Primeramente el que hemos leído, el capítulo 2, versículo 3 de San Pablo, carta a los tesalonicenses, segunda carta. Nadie os engañe. Ustedes saben que hoy más que nunca de repente aparecen un montón de falsos
falsos profetas, falsos predicadores diciendo en qué fecha viene Cristo, o quién es el anticristo, o que Cristo ya viene en tal ocasión, etcétera. Hoy que viene este meteoro el 27 de noviembre, y con la gran noticia de hoy en la mañana que la NASA prendió las alertas. Es decir, unido a la situación de escándalo que hay en redes sociales, todavía viene la NASA y dice: algo raro ocurre en ese meteoro. De tal manera que a partir de hoy se han activado los sistemas de protección de la tierra. Ustedes están aquí, es que ustedes no leen noticias, ustedes no lo pasan viendo ahí esas mujercitas que pasan ahí bailando con las bandas. No, yo leo noticias. Y en la mañana esa es la noticia que me mandan del News ABC, donde dice: alarma, la NASA acaba de activar sus sistemas de defensa por un comportamiento, porque no pueden ubicar realmente dónde ni la trayectoria del meteoro. ¿Me asusta? No, porque de algo estoy sumamente seguro: que el meteoro que va a chocar contra la tierra es cuando ya la iglesia no esté aquí en la tierra. Que va a chocar un meteoro contra la tierra es real, es bíblico y se va a cumplir. Si no, lean ahí el libro de Apocalipsis. Pero no este. No este. No. Se van a dar cuenta que vamos a pasar el 27. Por eso se casaron algunos antes del 27 de noviembre. Por si el meteoro chocaba contra la tierra. No va a chocar. No va a chocar. Hay alarma. Y está bien, se preparen. Pero nada de lo que el hombre haga va a obstaculizar lo que Dios ha dicho que se tiene que dar. Nadie os engañe en ninguna manera, porque el Señor no vendrá sin que antes venga ¿qué? La apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, a mí me interesa la palabra apostasía, porque cuando aparece aquí en Tesalonicenses, aparece exactamente tal como nosotros la entendemos en español. Que le entendemos en español, que la gente se está alejando de la doctrina bíblica. La gente se está alejando del Señor, de su presencia, y le están dando lugar nada más a entretenimiento. Aleluya. ¿Quiere que su iglesia crezca? Regale comida. Cuando terminan los cultos, ahí están las mesas con comida. Se termina la comida, ya no hay iglesia. Quiere que la iglesia crezca, traiga a todos los cantantes famosos y a los grupos famosos. Cuando ya esos cantantes y grupos no llegan, ya no hay iglesia. Ebenecer seguirá siendo Ebenecer iglesia. Haya cantantes, no haya cantantes, haya grupos, no haya grupos, la iglesia sigue adelante. Aleluya. Bueno, dice San Pablo que la venida del Señor Jesucristo no había sucedido todavía, ni ha sucedido todavía. Aunque los adventistas digan otra cosa, el Señor no ha venido todavía. Sino que tiene que surgir una apostasía sin igual. Creo que ustedes vieron antier la noticia de la iglesia metodista aquí en Dallas, ¿verdad? ¿Lo vieron o no la vieron? No la vieron. Wow. Nuestro gobernador de Texas, Greg, pasó una ley, un bill, de borrar todos los sidewalk que estaban pintados con el arco iris de los homosexuales. Ya empezaron a borrarlos, a despintar, porque eran cantidad de esas cosas que habían en todo Texas, en las ciudades, en Austin, en Houston, aquí en Dallas. Y están borrando todo. Y gloria a Dios por eso. El de allá de Florida, el gobernador de Florida, lo hizo también. Quitar todo eso. Pero ¿sabe qué hizo la iglesia metodista antier? Enfrente de la iglesia, pintando su arco iris.
pintándolo. Ahora, si hubiera sido McDonald's, si hubiera sido esos que venden ese café caro, que apoyan ese tipo de movimientos homosexuales, hubiera sido Home Depot, hubiera sido esos Target, ahí uno dirá, si son de los mismos, son ratas del mismo piñal. Pero una iglesia que Juan Wesley y Carlos allá en el cielo se deben estar retorciendo si es que vieron, si se dieron cuenta, si la noticia llegó allá. Porque los hermanos Wesley, que fueron los que fundaron la iglesia metodista, la doctrina fundamental de ellos era la pureza. La doctrina fundamental de ellos era la perfección. Los 3 tomos de teología que tengo de Carlos y de Juan Wesley es la perfección de la iglesia. Ellos soñaban con una iglesia perfecta, gente santa en todo el sentido de la palabra. Y ahora su superintendente es una mujer homosexual, que su esposa es una mujer. Da escalofríos, sí, yo sé que da escalofríos. Pero eso, ¿qué nos indica? Que la palabra del Señor se está cumpliendo al pie de la letra. Que no nos debe extrañar. Aleluya, aleluya. Ahora, ¿son los únicos? No. Tenemos una gran cantidad de ministras casadas con ministras, ministros hombres con hombres, mujeres, y son predicadores. Son predicadores. Por eso nosotros, cuando estamos en una iglesia que todavía se mantiene en la doctrina bíblica, debemos alabar y glorificar al nombre del Señor. Bueno, si pensamos en algo que engaña, en algo que aparta de la verdad, porque ese es el punto, van a tratar de engañarnos y van a tratar de apartarnos de la verdad. Tratarán de engañarnos y tratarán de apartarnos de la verdad. Recuérdense que nuestro Señor Jesucristo hizo una tremenda advertencia. Pero antes de llegar allí, San Pablo utiliza otro pasaje bíblico, cuando dice en 1 de Timoteo 4:1, en 1 de Timoteo 4:1, oiga cómo dice. Se nos fueron las imágenes. Porque habla, no, 1 de Timoteo 4:1, 1 de Timoteo 4:1. Cuando dice que el Espíritu dice claramente, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Las redes sociales están llenas de predicadores con espíritus engañadores y con doctrinas de demonios. Las redes sociales. Que el Señor nos ayude. Ahora, el Señor dio una tremenda advertencia en Mateo 24:10 acerca del tiempo de la tribulación. Y allí el Señor Jesús dijo en el versículo 10, muchos, no dice pocos, tropezarán entonces. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Muchos tropezarán entonces. Solamente esa parte quería leer nada más. Muchos tropezarán entonces. Esta palabra tropezar es la misma palabra escandalizar. En el griego es la misma palabra. Tropezar, escandalizar es lo mismo. En otras palabras, significa poner un lazo o una piedra de tropiezo en el camino, usándola de manera metafórica.
aquí, esta palabra es la misma que se usa en la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor habló de la semilla que cae en medio de las rocas? Y esa semilla que cae entre las rocas dice que no tiene mucha profundidad la raíz. Tiene bien corta la raíz, y cuando viene el sol quema la raíz y no da fruto. Esa palabra allí es la palabra escandalizar. La palabra escandalizar. Estamos hablando entonces pues de que aquellos que aceptan a Cristo, pero que no echan raíces profundas. Y nosotros debemos de ser creyentes, de tener raíces profundas, estables, firmes, sólidas. Al no tener raíces profundas, las raíces de corta duración, así como las baterías que vendían en la tienda del dólar antes, que usted compraba baterías AAA porque eran $1 por las baterías, pero ni se las había puesto al device cuando ya a la media hora ya Así hay una gran cantidad de creyentes con baterías de $1, y que cuando vienen las aflicciones y cuando viene la persecución a causa de la palabra, tropiezan. Aleluya. Con cualquier cosa, cualquier detalle, es más, con solo que pase el grupo de Jayco y los creyentes y se pongan sombrero, están escandalizados. ¿Cómo es posible que un pastor permita a alguien con sombrero que se suba a ministrar al púlpito? Lo que ignoran es que los judíos no entran a ningún lugar sagrado si no tienen cubierta su cabeza. Lo bíblico para nosotros sería tener tapada nuestra cabeza cuando estamos aquí congregados. Eso sería lo bíblico. Lamentablemente nosotros estamos siguiendo patrones que enseñó la Iglesia Católica. La Iglesia Católica fue la que enseñó a que estuviéramos destapados. Y a la mujer le dijo que tenía que ponerse un volado en la cabeza. Pero lo bíblico es que nosotros tendríamos, vaya a Israel, y usted va a tener la experiencia cuando vaya a Israel, no le van a permitir entrar a ningún lugar sagrado si no tiene tapada la cabeza. ¿Entendió? Nosotros estamos arrevesados, al revés. Bueno, así que esta palabra, tropezar, la palabra escandalizar. Cuando nosotros venimos al Señor, vamos a recibir oposición. Y casi siempre la primera oposición que recibimos de nuestra familia, de nuestros amigos, en el trabajo. Apenas se dan cuenta que somos evangélicos, empiezan a burlarse de ti. Pero el que está firme, permanece firme. Sin importar lo que le digan, él alaba a Dios, glorifica a Dios, lee la palabra y permanece fiel al Señor. Aleluya. Yo veía un fenómeno cuando era pastor en mi país, de los jóvenes que les daba vergüenza que la gente los identificara como evangélicos. Sabía que hacían estos bandidos. La Biblia la dejaban escondidas en una bolsita de plástico en las raíces de algún árbol. Así que salían del culto con la Biblia, caminaban un poquito y pan, la metían a esconderla. Y luego se iban por la calle como que no eran nada. Aleluya. Cuando San Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y después al griego. No me avergüenzo del evangelio. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, la semilla del evangelio tiene que crecer y no escandalizarnos de nada, de nada. Ahí está la diferencia. Cuando uno pone su confianza en el Señor y pone su confianza en los hombres. Allá por el año 1986, 87, yo estuve a punto de abandonar el pastorado. Y la razón era porque un predicador que salía por la televisión, que era mi alimento espiritual, mi mirada estaba puesta en él.
Dios mío, yo no me perdía un solo programa de él. Y cuando un día sale por los periódicos del Salvador, que son los enemigos del Evangelio, hablando de que había sido sorprendido en un acto inmoral, el gran predicador. Yo ese día sentí que me desvanecía, me vine abajo. Había puesto mi mirada en un hombre. Pones tu mirada en Cristo y jamás vas a ser decepcionado. Alaben a Dios en esta hora. Así que Jesús había anticipado el engaño como una de las grandes señales respecto a su venida en gloria para levantar su reino. Pero ahora, cuando yo veo tanto engaño por todas partes, yo creo que esto se está dando a pasos agigantados. Es decir, yo pensaba que el engaño iba a ser algo que iba a entrar así sutilmente, despacio, y que ni cuenta nos iba. No, hoy abierta, abruptamente, el engaño ha entrado. Está terrible lo que estamos viviendo hoy, doctrinalmente hablando, bíblicamente hablando, está terrible. Pero esto ¿qué nos indica? Que el arrebatamiento de la iglesia está más cerca de lo que pensamos. Allá en su discurso de Mateo 24, cuando el Señor empezó a enumerar las diferentes señales antes de su venida, en su venida en gloria después de la tribulación, recuérdense que su venida en gloria es después de la tribulación. La única señal que se repite varias veces es el engaño. Hablemos, por ejemplo, Mateo 24, 4 y 5. Y luego pasamos al 11. Respondiendo Jesús les dijo, ¿qué? Mirad, ¿qué? Que nadie os engañe. Nadie os engañe. Tu líder, no permitas que tu líder te engañe. Que tu pastor de zona te engañe. O que tu diácono te engañe. O que el pastor de una iglesia te engañe, o que el evangelista te engañe. No permitas que nadie te engañe. Y para que nadie te engañe, debes conocer la palabra de Dios. El versículo 5 dice: porque vendrán muchos, ¿qué? En mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. ¿Y a muchos qué? Y a muchos se engañarán. Y a muchos se engañarán. El versículo 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán ¿a quiénes? A muchos. El versículo 23 al 26. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. Dios mío, yo he visto aquí gente de la iglesia que algunos ya no están, que se han ido a ver predicadores o grupos musicales hasta Nueva York. Pecadores. ¿Cómo yo voy a viajar hasta Nueva York por ir a ver pedazos de músicos? ¿Entendió? Los otros fueron hasta Colorado. Ahí van el montón, ahí de Juan, vendeme la conserva más barata, hasta Colorado a ver un predicador engañador. Que porque sopla y la gente calla, y a mí qué me interesa y qué me importa que la gente se caiga. La señal número uno de que un hombre respaldado por Dios es que las almas vienen a los pies de Cristo, son convertidas por el poder del evangelio. Esa es la señal más importante del respaldo de Dios a un hombre que ha llamado. Hasta Nueva York, imagine usted, el Garden Square, no sé cómo se llama el volado ese, allá fueron. Hasta Milton anduvo por allá. ¿Dónde está Milton? Digo, Milton el que toca, no el otro Milton. Pero ya se repitió, dice Milton. Aleluya. Bueno, en segunda de Timoteo, no, pero dice, entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. Versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos, falsos mesías. Por eso es que yo no sigo a Bukele, porque no lo veo como mi redentor. Yo tengo solo un redentor y se llama Cristo Jesús. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas,
y harán grandes señales y prodigios. De tal manera, versículo 24, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a quienes, a los escogidos. Y el versículo 25 dice, ya os lo he dicho antes. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos hermanos? Que el Señor constantemente estaba advirtiendo de no ser ¿qué? Engañados. Voy a terminar. En segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 4, ahora sí. Y apartarán la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas. Aleluya. Esta palabra apartarse de significa también pervertir. Y yo lo digo como predicador, jamás el evangelio había sido pervertido como hoy. El evangelio ha sido pervertido. Se han alejado de la verdad de Dios, de la palabra del Señor. Por eso es que estos pasajes muestran de la tremenda apostasía que se ha desatado, porque nosotros hoy podemos verla, podemos palpar la apostasía. Es decir, a nosotros no nos contaron hace unos siglos atrás o décadas atrás, se veía como algo futuro, pero nosotros lo estamos viendo en vivo y a todo color. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor está a las puertas. El Señor está a las puertas. Y el escenario está montado. El escenario está montado. Nada nos debe escandalizar. Declaraciones de cantantes famosos, de predicadores famosos, de iglesias que en algún tiempo proclamaron la verdad de Dios. No me extrañaría ni aún si el concilio de las asambleas de Dios de repente se apartara de la verdad. No me extrañaría. Pero como yo no sigo concilios, yo sigo a Cristo Jesús. ¿Cuál es el escenario profético? Bueno, lo primero es lo que se está dando, la apostasía. Porque Cristo no viene sin que se dé ¿qué? La apostasía. Y Cristo no viene en gloria hasta que se haya manifestado el hombre de perdición. Mas sin embargo, la segunda venida de Cristo tiene dos momentos. Lo hemos enseñado muchas veces. En su primera etapa, Cristo viene a llevarse a su pueblo, a llevarse a su iglesia. Y hace años, cuando hace 40 y algo de años, yo leí un libro de un escritor cristiano hablando de los ovnis. De los ovnis. Que una de las respuestas que van a dar después de que la iglesia desaparezca es que por locos nos han llevado los extraterrestres. Porque no tenemos la mente bien correcta nosotros. Y ustedes saben todo lo que se está dando ahorita en redes sociales, de que una mujer extraterrestre, que naves extraterrestres, todo lo que se está dando es el escenario perfecto montado para cuando se dé la desaparición de miles y miles que en un abrir y cerrar de ojos van a desaparecer de aquí de la tierra. Y después de que estos desaparezcan, da inicio a lo que se llama la gran tribulación. La gran tribulación por 7 años, que ahí está descrita en el libro de Apocalipsis. Y mientras la gran tribulación se está desarrollando aquí en la tierra, la iglesia está en la boda del Cordero allá en el cielo.
La boda del Cordero. Esos 7 años es el trato de Dios con Israel. Y el Israel que rechazó al Mesías. El Israel que hasta hoy sufre por haber rechazado al Mesías y seguirá sufriendo por haber rechazado al Mesías. El anticristo logrará el famoso tratado de paz. Y cuando digan paz, paz, vendrá destrucción repentina. Porque la paz es una utopía. La paz nadie la puede lograr ni nadie la puede dar. Porque la paz solamente vendrá por Cristo Jesús, el príncipe de paz. Israel clamará ayuda cuando esté rodeado por los enemigos. Todos se volverán contra él. Rusia, Turquía, China, Irak, Irán, Corea del Norte, todos vendrán contra Israel. Estados Unidos no va a poder hacer nada. Israel estará desarmado con ese tratado de paz. Y entonces clamarán al Mesías. Y los cielos se abrirán. Y Jesús aparecerá en gloria. En gloria. Para juzgar, vencer al anticristo. De aquel que decían, ¿quién como la bestia y quién podrá hacerle frente? Dice la palabra que solamente con el fulgor de su venida los demonios tratarán de estorbar que venga. Serán vencidos en el aire por los ángeles, porque Cristo vendrá con sus ángeles y acompañado de los fieles que vienen con él. Ya no estos fieles débiles, estos fieles que se desploman con cualquier cosa, no, sino ya creyentes glorificados, con un potencial tremendo. Aleluya, a la par de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para gobernar en la tierra por 1000 años antes de entrar a la eternidad. Ese es el panorama profético. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Por favor, pónganse de pie, levántense, alaben a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, las fuerzas del infierno, Señor, no quieren que se escuche este tipo de predicación, que llegue a los oídos de los hermanos. Ha habido una victoria en esta tarde. Los demonios quisieron impedir que esta palabra llegara tal como llegó, Señor, pero ha traído luz, un mensaje de advertencia a nuestras vidas. Y por supuesto, toda la gloria y toda la honra te la damos a ti, oh Jesús. Denle gloria a Dios en esta tarde.